Esta noche le vamos a dedicar esta enseñanza a la Biblia. Muchas personas piensan que la Biblia es un tipo de religión y mucha gente piensa que la Biblia son libros diferentes en el sentido de que cada religión tiene una Biblia distinta y por eso es que el problema. Desafortunadamente eso ha sido mal interpretado, ha sido manipulado y de verdad que en cierto sentido ciertas religiones le han puesto uno libro, otro le han quitado otro, pero en realidad la palabra de Dios es la misma sin importar qué religión uno lleve. Y esto es muy importante porque la Biblia, la cual es la palabra de Dios, es la única fuente que el ser humano tiene aquí en este mundo para poder encontrar las normas de cómo se debe vivir. Y por eso tomé esta noche este pedazo para que nosotros podamos entender a través de la misma palabra cuál es el motivo y la razón por la cual existe la Biblia, ¿ok? Para que estemos claros en esto. La Biblia tiene un propósito y es de instruirnos, de educarnos, de enseñarnos, de corregirnos, de guiarnos, para que nosotros podamos entender el por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y qué debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Así que yo la titulé la enseñanza de esta noche de esta manera: inspiración y autoridad de la palabra de Dios, lo cual estamos hablando de la Biblia. ¿Okay? Entonces el versículo de base que cogimos es 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. A lo mejor ya muchos de ustedes lo han leído, pero me voy a basar en eso para que podamos entender. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. La palabra dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso dice la palabra. Para eso fue que Dios dejó la escritura, para que nosotros pudiéramos corregir, enseñar, para instruir, pero todo lo que nosotros debemos de hacer, lo debemos de hacer en una especie de justicia, como Dios todo lo que hace, lo hace. Así que Pablo afirma que toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura es la propia vida y palabra de Dios. Yo quiero que le prestemos mucha atención a esto para que nosotros podamos entender realmente qué es la Biblia, porque uno dice que la Biblia es un conjunto de libros y es una especie de biblioteca pequeña pero en realidad la Biblia tiene un significado grande por el cual Dios la dejó. Así que desde las palabras mismas de los manuscritos originales, la Biblia es absolutamente veraz. O sea, que la Biblia tiene una verdad absoluta, como muchos dicen hoy en día. Hoy en día, desafortunadamente, todo ha sido cambiado. Hoy en día hasta enseñan en las universidades que no hay verdad absoluta, que la verdad es lo que cada uno de nosotros decida creer que esa es la verdad. Y desafortunadamente es el peor error. Una de las cosas que nosotros como seres humanos no estamos entendiendo es que todo esto va de mal en peor y todas las cosas se van extraviando, se van cambiando, se van revirtiendo y detrás de todo eso existe alguien con una mente supremamente inteligente, un personaje maquiavélico, podemos decir. Un personaje que todo lo que piensa y todo lo que hace es con un plan, con un fin, y todo eso se llama destrucción, ¿ok? Y ese personaje es Satanás. Y nosotros desde el principio que Dios sacó a Satanás del cielo, hay una lucha permanente entre el bien y el mal. Entonces eso es lo que nosotros no podemos entender. Aún mucho de nosotros que tenemos un poquito de conocimiento de la palabra de Dios, todavía a veces nos preguntamos cuando vemos ciertas cosas, nos cuestionamos
y no nos damos cuenta de que todo lo que existe, lo que nosotros podemos ver físicamente con nuestros ojos, es la causa de lo que no podemos ver espiritualmente hablando, que es la lucha entre el bien y el mal. Todo esto que está pasando, si ustedes se ponen a analizar la situación, nos vamos a dar cuenta que detrás de todas estas cosas hay una lucha permanente, y desafortunadamente hasta muchos de los creyentes estamos cayendo en ese juego. Y es impresionantemente tan cierto eso, porque Jesús dijo, bueno, la palabra de Dios dice que iban a llegar unos tiempos que donde Satanás iba a engañar incluso hasta lo elegido por Dios. ¿Ok? O sea, hasta las personas que estaban bien empapados de este asunto, íbamos a ser engañados por Satanás, y nosotros estamos en ese juego. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo lo que está sucediendo y le estamos echando la culpa a otros seres humanos. Detrás de todo eso que está sucediendo está la mano de Satanás. ¿Esto por qué se lo digo? Porque si nosotros nos damos cuenta, todo lo que está pasando es en contra de nosotros mismos, en contra de la humanidad, en contra de las cosas buenas, en contra del bienestar en general. Estamos viviendo unos tiempos difíciles. Así mismo lo decía la Biblia desde hace miles de años atrás, que iba a llegar un momento donde iban a llegar tiempos difíciles a nuestra vida. Por eso fue que Pablo dijo, el que piense que está salvo, asegúrese de no caer, porque van a venir tiempos donde aún el fuerte va a ser débil. Por eso es la importancia, y por eso fue que elegí este tema, para que nosotros podamos tener el conocimiento de qué es lo que Dios quiere a través de nosotros, instruirnos de su palabra. Entonces, dice que la Biblia es absolutamente veraz, digna de confianza e infalible. Eso es cierto, no solo los temas que trata, incluso la historia y el cosmos. Observen también todo el testimonio a través de la humanidad que nosotros hemos podido aprender y ver y escuchar, dan testimonio de eso. Los escritos del Antiguo Testamento estaban conscientes de que los que decía el pueblo y lo que escribían eran la palabra de Dios para ellos. ¿Okay? También los artículos de aquellos tiempos de los profetas en aquel Nuevo Testamento daban testimonio de la palabra de Dios. Y vez tras vez los profetas iniciaban sus advertencias indicando que eran la palabra de Dios. Todo lo que ellos hacían en aquel tiempo todavía la Biblia no estaba terminada, no estaba totalmente finalizada, todavía Jesús no había venido, y Dios usaba a los profetas. Y siempre que ellos iban a hablar, ellos no hacían como hacemos nosotros hoy, que cogemos la Biblia y aprendemos y leemos de eso. No, los profetas eran hombres que Dios elegía y le daba un mensaje, y ellos iban y daban ese mensaje, pero siempre decían, esta no es mi palabra, no soy yo el que manda este mensaje, yo soy el mensajero. Dios dice esto y esto, fuera el mensaje que Dios le mandara a su pueblo o a su gente. Hoy en día nosotros no tenemos profeta, nosotros tenemos la profecía de acuerdo a la Escritura más eficaz y más verdadera, que es la palabra de Dios a través de la Biblia. Por eso es que en ciertas iglesias hoy en día llevan profetas, hoy en día llevan apóstoles. Eso ya no existe, porque después de Jesús es la buena nueva que se predica, y es el evangelio. O sea, Jesús dijo, o Dios dice, o la palabra de Dios dice, la Biblia dice, que la profecía, que es la palabra de Dios, no viene ni es inspirada por seres humanos. Eso viene de Dios, inspirada por Dios, y solamente ese tiene la autoridad. Por eso es que hoy en día hay tanta confusión en las mismas religiones. No voy a decir una específica, voy a decir cualquier religión. Dentro de esa misma religión hay muchísimas ramas de esa misma religión, y hay muchísimas confusiones. Por eso es que hoy en día ya uno no sabe
a quién creer. Porque un predicador te habla de una manera, el otro te habla de la otra manera, siendo de la misma religión. Entonces, por eso fue que Dios dijo y dejó, para que nosotros no pudiéramos ser engañados, que confiáramos en la palabra de Él, porque absolutamente veraz, es algo infalible, es algo que no tiene error, es algo que no tiene confusión, es algo que nos va a decir las cosas a nosotros tal y como Dios la dijo y la dictó, porque así está. Pero muchas veces nosotros tratamos de poner nuestra atención o creer más en el predicador que en la misma palabra de Dios, y por eso es que nosotros tenemos que escudriñar la palabra, como dijo Jesús, porque ella da testimonio de Él y en ella está la verdad, y la verdad nos va a liberar. Nosotros no podemos creer hoy en día, ni tampoco en el pasado, pero en el pasado el ser humano era un poquito más respetuoso en cuanto a todo, especialmente en cuanto a la palabra de Dios. Había un temor a Dios. Hoy en día ese temor se ha perdido, y hoy en día la mayoría de los predicadores lo que están haciendo es manipulando la palabra de Dios, usándola para su propio beneficio, sin darse cuenta de que, de acuerdo a la misma palabra, ya su condenación está reservada para el día de gran juicio. Pero se dejan engañar por el enemigo que tenemos nosotros. Jesucristo también enseñó que la Escritura es la palabra inspirada de Dios, incluso de los detalles más insignificantes. Dice, afirmó que todo lo que dijo, lo que recibió del Padre, y es verdadero. Además de eso, se refirió a la revelación que vendría, la verdad revelada en el Nuevo Testamento. Esto es de parte del Espíritu Santo por medios de los apóstoles en aquel tiempo. Por lo tanto, negar la total inspiración de la Sagrada Escritura es poner a un lado el testimonio fundamental de Jesucristo. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros a veces decimos o pensamos acerca de la palabra de Dios. Dice, además de limitar o descartar su infalibilidad, es menoscabar su autoridad divina. En su obra de inspiración por su espíritu, Dios, sin cambiar la personalidad de los escritores, los dirigió de manera que escribieran sin cometer ningún error. La palabra inspirada de Dios es la expresión de la sabiduría y el carácter de Dios, y por eso puede dar sabiduría y vida espiritual mediante la fe en Cristo a quienes la leen. Por eso fue que Jesús dijo, no tan solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la palabra de Dios para nosotros es vida. Así que la Biblia lo que hace a nosotros es alargarnos la vida, darnos paz y tranquilidad, darnos sabiduría y enseñarnos qué es lo que va a pasar más adelante, cómo nosotros debemos de prepararnos. ¿Por qué? Porque cuando llegan los tiempos difíciles, es que nosotros andamos desesperados de un lado para otro tratando de buscar la solución o ver cómo le hacemos. Y desafortunadamente, donde no hay informaciones o donde hay poca gente instruida para saber dar direcciones, se vuelve todo un caos. Y vamos a ponerlo de esta manera. La Biblia habla de que va a llegar un día del arrebatamiento. Eso, por supuesto, eso tienen que pasar muchísimas cosas todavía. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, cuando llegue ese momento, el que no tengas conocimiento realmente de lo que está pasando, va a ver que el mundo va a estar vuelto un caos. Gente corriendo por todos los lados, tratando de averiguar qué pasa, qué es lo que está pasando, porque no saben. Y eso es lo que va a llevar a la mayoría de los seres humanos a un desborde total mentalmente. Por eso es que cuando nosotros leemos la Biblia, estamos supuestos a llevar una vida un poco más calmada,
a no desesperarnos tanto cuando nos llegan los problemas o las cosas inconvenientes, porque nosotros sabemos que hay un Dios y que ese Dios es nuestro Padre y que como Padre Él va a tener cuidado de nosotros. Pero nosotros tenemos que confiar, tenemos que confiar. No podemos hacer como hacen los que no tienen conocimiento, que andan buscando brujos que le lean qué sé yo, la taza, las cartas o lo que sea, las manos o lo que sea, para tratar de saber qué es lo que se va a aproximar más adelante. Pero si nosotros leemos la Biblia, nosotros no necesitamos ningún psíquico, ningún brujo, ni ninguna, porque la Biblia tiene el pasado, el presente y el futuro. Amén. Solamente es tratar de dedicarle un poco de tiempo y un tiempo de calidad a lo único que nosotros podemos hacer, que es la única solución que como seres humanos nosotros tenemos en estos tiempos y en lo que se aproxima. Dense en cuenta, yo nada más quiero que ustedes miren y piensen, ¿ok? Miren alrededor y dense en cuenta, porque todos los que estamos aquí no somos niños, y démonos cuenta que lo que está pasando a nuestro alrededor, todo es un cambio. A lo bueno se le está diciendo malo, a lo malo es considerado bueno. El hombre es mujer, la mujer es hombre. Es una cosa totalmente impresionante, una cosa que uno no puede como digerirla de una manera tan fácil. Pero ¿qué sucede? Nos están bombardeando por todos los lados, tratando de que nosotros lo hagamos algo normal y por ende ya nosotros no prestemos atención. Dios dice en su palabra, y Dios es fiel para cumplirla, dice que si nosotros nos adaptamos a las cosas que sabemos que están mal, somos partícipes del mismo castigo que le va a corresponder a esa persona si no se arrepiente. Así que nosotros debiéramos de tener un poco de temor cuando nosotros vayamos a apoyar o a aceptar algo que nosotros sabemos que es en contra de la voluntad de Dios, o que no es natural, o que no viene de Dios. Porque si lo hacemos, entonces estamos siendo cómplices de eso y por ende vamos a sufrir el castigo que le corresponde a esa persona. Jesús dijo: sin sacrificio no hay resurrección. Cristo vino y se sacrificó por nosotros, pero Él resucitó. Él dice que si nosotros sacrificamos nuestra vida aquí, sacrificamos la carne, sometemos la carne a la obediencia del Espíritu, entonces nosotros vamos a resucitar igual que Él. Pero si nosotros no participamos de ese sacrificio que hizo Jesús, tampoco vamos a participar de esa resurrección que Él tuvo. Amén. Así que bueno, yo espero como siempre que estas palabras lleguen hasta lo más profundo de cada uno de nosotros y que nosotros podamos corregir, analizar y distinguir las cosas que nosotros estamos haciendo mal, para de esa manera nosotros volver a los caminos de Dios, que es lo que Él espera de nosotros.